Hola, hola confinados. Séptima semana. Vale. Bueno. Buenas tardes desde Madrid. Es la séptima semana de estos directos confinados. 7 semanas ya es una relación. Ya es como... Bueno, he tenido noviazgos más cortos. O sea que yo ya creo que aquí ya hay una relación. Hay que... En algún momento tendremos que preguntarnos a dónde nos lleva esta relación, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué somos verdaderamente? ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué tú eres para mí? Entonces, hoy... Bueno, a ver, voy a sacar este cartelito. Somos mogollón, sí, eso, justo. Hoy el tema es ¿de qué hablo? ¿Mm? Ay, sí, las relaciones. Bueno, en realidad sí, en realidad no, había pensado que iba a hablar de qué hablo, ¿no? Y el sentido de hablar de no sé, bueno, de no saber de qué hablar, qué sentido tiene no saber de qué vas a hablar, o en este caso, de qué voy a hablar, cuál es el sentido de esto y cuál es la función, porque es muy habitual, ¿no? Es muy habitual encontrarse en un momento en el que intuyes algo, ¿no? Intuyes algo que sabes que quieres ir hacia ahí, pero bueno, pero de repente no sabes cómo hacerlo. Entonces es cuando ahí entra pues esta parte de la mente en el que te dice tienes que buscar, o sea, es como que busca en lo conocido, ¿no? Entonces, bueno, como esto ya es una relación, ¿no? Ya tenemos una relación, ya te puedo hablar como amigos, entonces contarte algo, un poco de algo de mi vida, algo personal. Bueno, en realidad siempre estoy hablando de algo personal, pero bueno. Ay, me hago. Yo hace 3 años, ¿no? Sí, aproximadamente hace 3 años. Yo sabía o sea, ya llevaba tiempo haciendo talleres, pero un poco lo de los talleres es algo como íntimo, ¿no? Sí que tenía la intuición de que a mí me gustaba hablar. Bueno, y que por ahí había algo. Y es curioso porque cualquier persona que me hubiese oído hablar, incluso yo que me oía hablar todo el rato, sabía que lo hacía muy mal, o sea, perfectamente podría haber pensado, es que no es lo tuyo realmente hablar, o sea, ¿para qué te vas a poner a hablar? Y es cierto, o sea, y de hecho alguna gente me lo dice, no sé, pues que no lo hago bien, pues, eh, bueno, pues sí, o sea, desde luego no lo hago bien en el sentido que siempre estamos hablando de bien. Pero bueno, yo tenía la intuición de que por ahí había algo, yo que quería explorar esa parte. Entonces hice
y entonces, claro, ahí fue cuando pues yo estaba buscando algo conocido. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando quieres hablar? Pues entonces, no sé, pues te fijas en la gente que lo hace, ¿no? Cómo lo hace. Y entonces ahí me empecé a liar muchísimo, pero muchísimo. Me leí un montón. Entonces empecé a preparar las cosas, ¿no? Prepararme unos vídeos para hacer unos vídeos. Entonces hacía vídeos y los repetía un montón de veces y estaba todo el rato... eh, dándole vueltas, era como una especie de dar vueltas y vueltas alrededor de algo, a dar vueltas como alrededor de algo, que era como que... claro, porque yo tenía esa intuición, pero claro, mi mente era... Ahí es donde entra un poco esto que pasa mucho, es que cuando tú quieres hacer algo, lo consultas con alguien, ¿no? O consultas con alguien de tu familia, ¿no? O alguien, o amigos. Entonces es cuando ahí te lías totalmente porque te dan unas... Claro, tú estás dentro de tu intuición y de repente alguien te cuenta pues algo que es lógico, tiene lógica. La intuición no es lógica. La intuición no es lógica. Tú no puedes decir por qué intuyes algo, ¿no? Por eso... ¿Por qué? Porque no tienes con qué coger eso, o sea, no sabes por qué. Sabes que es por ahí, es como cuando a mí me pasa, yo pongo el pie en una tienda y sé que ya no hay nada y alguien me puede decir, si alguien voy con alguien me dice, pero ¿por qué no miramos? Y es como, si es que ya lo sé, ya sé que no hay nada para mí aquí. No sé, es una intuición. Bueno, muchas veces no me fío de la intuición, tengo que entrar, lo miro y luego ya me doy cuenta de que sí, efectivamente ya lo sabía. Pero bueno, entonces... eh, yo creo que justamente la intuición es algo mucho más científico de lo que se cree, o sea, que parece que es un... Pero estoy seguro que en algún momento alguien demostrará que la intuición es algo muy real. Lo que pasa es que, bueno, parece como que ahora todavía no sé, no. Puede ser que parezca algo como un poco esotérico o algo así, pero no es nada esotérico ni nada. Em, entonces, bueno, pues es eso que te estaba contando. Está esta cosa como que tú quieres hacer algo, ¿no? Pero toda la lógica alrededor te dice que no, que eso no... ¿Para qué vas a hacer eso? Si es que eso no tiene lógica, por ahí no es. Entonces, que empecé pues, a hacer las cosas teniendo en cuenta todo el conocimiento conocido que yo tenía, ¿no? Pues, ¿qué hay que hacer? Pues para hacer esto hay que hacerse un guión, hay que hacer no sé qué, no sé cuántos, y claro, yo eso lo hacía y eso cada vez me sentía más inseguro, cada vez me sentía peor, cada vez era más problemático. Entonces, bueno, la cosa es que seguía haciéndolo porque sí que es verdad que por ahí lo veía, ¿no? Veía que por ahí había algo. Y, y, y entonces sí que se dieron ciertas circunstancias en las que se me demandó hablar en público para un grupo ya un poco más grande. Y entonces, ¿cuál fue ahí como mi toma de conciencia y como, no sé, como cuando... Porque me estaba dando cuenta de esto, llevaba ya un tiempo dándome cuenta de esto, de que yo estaba ahí como... O sea, otra cosa, quiero decir, que las cosas tienen también su momento. O sea, si es verdad que yo quiero hacer un vídeo de 5 minutos en el que voy a hablar de algo, pues a lo mejor es verdad que sí que me lo tengo que preparar un poco, pero para ser muy concreto. Pero claro, en realidad eso ya lo tengo pensado de antes. En realidad tú estás preparando eso. Claro, yo de lo que hablaba es de ese momento en que tú estás hablando, estás creando algo, ¿no? O sea, que no es solamente que tú estás hablando, sino que estás creando, en ese momento estás pensando. Y eso es lo que a mí me interesaba, pensar en directo, ¿no? Pensar pensar para un grupo, para gente que te está escuchando. Y entonces, ¿cuál fue? Bueno, de verdad es que lo hice. ¿Y cuál fue la decisión que tomé? Es no preparar nada. No preparar nada. Es buscar esa tensión de ponerme delante de ese grupo de personas sin tener nada preparado. Y entonces, claro, esto es justamente de lo que hablo todo el rato, que es entrar en ese espacio de vacío, en ese espacio de dolor. Obviamente había una parte de mí que decía, no puedes hacer esto, es como si tuviese pues no sé, a alguien que me quiere a mi lado y me dijera, oye, no hagas esto así, porque es que te puedes estrellar. Pero claro, yo intuía que había algo. ¿Qué pasa? Que cuando lo hice una vez,
es verdad, hubo una tensión y es verdad que como enseguida recurrí a un montón de cosas conocidas, pues como a intentar, estaba pensando como, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? Pero algo se dio que de repente yo me di cuenta de que simplemente hablando, pues claro, que se estaba produciendo, se producía que había una comunicación. La gente, o sea, las personas que estaban ahí lo estaban escuchando y yo simplemente estaba hablando. Entonces esto se ha dado unas cuantas veces y claro, es como, ostras, y es que aquí ya entiendo, eh, ya entiendo la intuición que tenía, porque es que en ese momento era como realmente es un espacio de creación. O sea, estaba en esos directos, con esa tensión, o sea, no eran directos, o sea, eran directos de verdad, con personas. Bueno, que también ahora que hay personas, pero no era virtual, me refiero. Era. Entonces, esa tensión de no saber qué va a pasar, o sea, no tener ni nada controlado, no tener ni idea. Es decir, tengo 2 horas para hablar y no tengo ni idea, ni idea de lo que voy a hablar. No sé, o sea, entonces, ¿qué pasa? Que de repente es como si en ese momento se juntase, o sea, se enchufase algo en la cabeza, ¿no? Como unos cables que hicieran así, ¡chas! Y de repente empezara a salir. Y me ha pasado muchas veces, o sea, de todas estas veces que lo he hecho, que he terminado de hablar y no tenía ni idea de lo que había hablado. O sea, ni idea de lo que había hablado. O sea, es como que estaba hablando y entonces, ¿por qué? Porque estaba directamente comunicándome. No estaba ni siquiera registrando qué es lo que estaba diciendo. O sea, claro, justamente eso es a lo que me refiero con este espacio de dolor. Tú entras ahí en un espacio vacío y ¿qué pasa? Pierdes toda la estructura de la seguridad externa y entonces te viene la seguridad interna. Entonces, claro, eh, pues, ¿por qué? Porque digo, Jesús, es que justamente esta era mi intuición, la de ser capaz de, o sea, estar en un espacio de crear algo, hablando, pero estar creándolo. Que eso es un poco también la diferencia que yo veo, por ejemplo, cuando gente de personas que usan las redes sociales, ¿no? Con una manera un poco arcaica, antigua, ¿no? No arcaica, pero sí antigua, que es como que ellos simplemente, eso se ve en muchos artistas, ¿no? Que es como que no han entendido qué está pasando aquí, ¿no? Que están simplemente usan las redes sociales como si fuese un sitio donde mostrar lo que hacen. Muestran lo que hacen. Esto es lo que hago. Pon. Vale, eso pues está bien. Claro, ahí resuenas con un tipo de gente, con un tipo de. Siempre habrá alguien que, o sea, no está mal. Claro, yo digo, y es como si usas estos momentos para decir, mira, esto es todo lo que he pensado, me lo escribo o me lo preparo y os lo cuento. ¡Pam! Entonces, la diferencia entre que esté aquí delante o esté en un vídeo grabado o simplemente os pase un PDF con todo esto, la diferencia es mínima, ¿no? No, yo es que quiero usar esto como un momento de creación, un momento único, único. O sea, lo que aquí se dice surge aquí. Claro, esa era mi intuición y ahí es donde, claro, ahí no podía, si lo hubiese consultado con alguien, me hubieran dicho, pues prepáralo, no sé, haz esto, porque claro, pero yo tenía esa intuición. Entonces, bueno, pues fíjate, ahora, ahora pues quizás se ha dado este momento con estos directos, ¿no? Y yo estaba pensando, digo, de hecho yo no los preparo, no los preparo, ¿por qué? Porque justamente estoy hablando de eso. Si yo preparara los directos, dijera, venga, tienes que entrar en tu vacío, tienes que entrar en tu dolor, pero yo no, ¿eh? Yo no, yo voy a traerlo todo preparado para contártelo súper chulo y que sea muy guay. Entonces, claro, pues ya, oye, pues sí, vale, lo tengo que hacer, pero tú no lo has hecho. No, es que yo justamente hablo de eso porque es fascinante hacerlo, realmente es brutal. O sea, es brutal. Y eso se puede aplicar a un montón de cosas, a muchísimas cosas de la vida. En muchísimas cosas de la vida pasa esto constantemente, que en realidad estamos poniendo una estructura, como un conocimiento que ya está predeterminado en una acción, solamente ¿por qué?
porque en realidad nos hemos creído una idea del futuro. Bueno, no sé si nos hemos creído o la hemos creado. Pero sí que es verdad como que en realidad el futuro, o sea, si tú piensas en el futuro, yo es que quitaría esa palabra. O sea, no, es que no, o sea, ¿por qué? Porque está contaminada, no sé, tiene el coronavirus esa palabra. Es como, claro, tú piensas en el futuro y dices, oye, es que, no sé, pues me quiero, no sé, quiero escribir o quiero pintar, pero claro, ¿de qué voy a vivir en el futuro? Y tú piensas, ¿en el futuro? Es como, como que es como si te pusieran en medio del mar, ¿no? Del océano Atlántico, o sea, eso es el futuro, ¿no? Es como si te dejaran, te soltaran ahí en medio del océano Atlántico y dijeras, ¿de qué voy a hacer en medio de ese océano? El futuro, ¿qué de tiempo hay? O sea, claro, el futuro está lleno de tiempo, o sea, es el tiempo infinito, ¿no? Y tú ahí en medio del océano, oye, por favor, que alguien me rescate. No, es que, claro, con esa idea del futuro, eh, es imposible trabajar, ¿no? Es como si yo, claro, esto en relación a lo que me estoy diciendo, es como, joder, es que si llego a un sitio y no se me ocurre nada, claro, como, ostras, si me pongo delante imagínate que de repente por una carambola me toca hablar delante de 1000 personas y no se me ocurre nada. Ostras, no se te ocurre nada, cero, o sea, es como, pum, ya estás, ahí en medio del océano, tú solo, sin flotador, ahí, ¡socorro! Estoy delante de 1000 personas, no se me ocurre nada. ¿No? Es como, no, a ver, claro, entonces claro, para mí por eso yo no puedo pensar en el futuro, es que no quiero pensar en el futuro, es como, fuera. Eh, porque el futuro en realidad, que el futuro es, espera, un momento, y ahora viene el futuro. Ya es el futuro. Ya. O sea, el futuro no es más que un presente ampliado. O sea, pues en el futuro, ¿quién va a estar? Tú. Entonces, si en el futuro, si tú tienes una intuición, claro, te está diciendo, es que, a ver, en el futuro, que yo podría haber pensado, en el futuro, ¿qué voy a... Si me pongo delante de 1000 personas por una maldita carambola y me quedo sin palabras, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada porque voy a estar yo. Entonces, yo voy a estar ahí. Entonces, no... O sea, pues voy a estar ahí. Entonces, si no se me ocurre nada, pues diré, oiga, 1000 personas, pues no se me ocurre nada. ¿A alguien se le ocurre algo de lo que podía hablar? No sé, porque, quiero decir, en ese momento salen tus recursos. O sea, es que es la... Claro, entonces ahí está la cosa de decir, bueno, pero es que, de verdad, no es una cuestión ya... Por eso escribí yo el texto este de la mierda creer en mí o creer en ti. A la mierda, porque es como, no hace falta creer en ti, es como simplemente, o sea, es una cuestión objetiva, es como, pero si es una cuestión de usar unos recursos que existen, están ahí, ¿no? O sea, quiero decir, los estás usando constantemente, ¿por qué mañana no los vas a tener? O sea, es como si tú dijeras, ¿y si en el futuro salgo a la calle y no sé caminar? Hombre, podría pasar, pero pues ya lo resolveríamos, pero es que en realidad... claro, justamente es por eso es cuanto más, cuanto más segura es la estructura en la que te mueves, más inseguro estás, pero porque simplemente porque tus recursos no hace falta que salgan, ¿no? Si a ti te lo hacen todo, te dan comida, te dan una casa, te dan todo, pues en realidad es como que te enfofas, ¿no? Pues no sirve de nada, o sea, no hace falta nada. Justamente esa es la cuestión. Pero claro, ahí es. Claro, en este caso, yo sí que me di cuenta de que estaba dando vueltas a una cosa, que estaba mareando a algunos amigos con el rollo de los vídeos, y es como, pero si es que es algo muy sencillo, o sea, y luego además, en realidad, yo me lié mucho también con la parte técnica, con la técnica, pues que si el sonido, que si el no sé qué, que si tal, y muchas veces también me pasa, ¿no? Como que hay veces la gente me pregunta, ya, pero ¿cómo hago esto? Es como, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo tal? Y es como, pues no lo sé, pero simplemente, o sea, si en realidad es una cuestión de pasito a pasito, o sea, ¿qué más da? Pues lo haces. O sea, justamente hoy que hay personas que, no sé, yo sigo a gente, personas en YouTube que tienen un contenido muy bueno y técnicamente es espantoso, que dices, por favor, que alguien le ponga una luz ahí, que alguien le compre una bombilla a esta persona, porque es que hace unos vídeos fatales, pero ¿qué más da si el contenido es bueno?
Entonces, sí, no sé. Claro, por eso digo que en realidad, digamos, ¿cuál es la intención? Si tu intención es si tu intención es, bueno, no sé, hacer un ensayo y transmitir unas ideas concretas, pues claro, en realidad, bueno, ahí casi lo de pues eso, este tipo de desarrollo que ha habido ahora tecnológico, pues en realidad, claro, ahí es donde muchas veces yo veo como hay gente que se engancha en eso porque no han entendido este desarrollo tecnológico que es muy momentáneo, ¿no? Es como que es como un futuro ampliado, justamente constante, ¿no? No es algo como, de hecho lo he visto, con personas que me dicen, oye, es que ya me he hecho un Instagram, mira, que... Pues, y entonces ves y han puesto todos sus cuadros ahí en el Instagram y es como, bueno, pero eso es qué sentido tiene, pero tú piensas que esto es como, no sé, un dossier o algo que alguien va No, tú tienes que estar creando todo el rato. Creando, usa esto como una herramienta de creación. Bueno, eh, voy a leer un trocito de este libro, o sea, de este cuaderno, porque claro, y porque justamente habla de esto, decía, creer que se quiere hacer algo, pero que no se sabe cómo, es lo que lleva a muchas personas a buscar una técnica para aprender a representar eso que creen que quieren representar. Claro, tú quieres hacer algo, entonces dices, bueno, como te entra ese cosa de, ay, no sé cómo voy a hacerlo, voy a buscar una manera segura de hacerlo. Entonces buscas en una técnica que dices, bueno, a través de esta técnica voy a hacerlo. Claro, eso, bueno, tiene su lógica. Sin embargo, esta decisión incluye una variable que se tiende a olvidar. La variable olvidada es que la decisión de buscar una técnica parte de una sensación de incapacidad. O sea, que es una sensación de incapacidad, no es verdadera incapacidad, es simplemente una sensación. Entonces, esta falsa sensación de incapacidad produce en muchas personas una incapacidad real. Porque claro, tienes la sensación de incapacidad y eso produce una incapacidad real. Y entonces, ¿qué pasa? Que al meterte dentro de la técnica, ¿no? Bueno, dice, en muchas personas produce una incapacidad real para dominar y superar la técnica, para representar eso que creen que quieren representar y al final son dominados por la técnica. Claro, porque en realidad tú entras a la técnica. Igual que entras a... Pues es lo que digo que me pasó a mí. Entro en esta lucha contra mí mismo, ¿no? Intentando hacer algo bien y al final, como desde donde entras, es de la sensación de incapacidad y de intentar tenerlo todo controlado, e intentar que todo cumpla, o sea, que no haya ningún espacio de peligro, ¿no? Pues, todo así sujeto, pues ¿qué pasa? Pues esa sensación al final es que te puede, porque has entrado pidiendo perdón, ¿no? Es que entras como, bueno, es como, yo siempre lo digo, que en realidad la cárcel, ¿no? Y además he tenido un ejemplo hace poco muy directo, que es eso, o sea, tú entras en la cárcel y si entras pidiendo perdón y te retan, pues si tú dices, ay, no, perdón, perdón, pues dices, bueno, ya, digamos, vas a ser como esclavizado todo el rato. Pues es un poco lo mismo respecto a ti mismo. O sea, si tú entras y te haces respetar, ¿no? Pues es que te van a respetar. Y la idea que pasa que muchas veces entramos a la técnica o a buscar estas maneras sin como desde pidiendo perdón o desde eso, desde la inseguridad, de la sensación de incapacidad. Entonces, ¿qué pasa? La técnica te puede. No sé si a alguien le interesa esto o no sé, si... A ver, voy a ver, que no sé si había alguna pregunta por aquí. ¿Te quedas? Claro, sí. Bueno, esto creo que se entiende, ¿no? Se entiende, ¿verdad? Se entiende que claro, en la medida en que tú buscas controlar la intuición, lo que haces es matarla, porque la intuición es como si estuviese, si estuviese, claro, es como justamente es como un futuro, o sea, como que es una sensación de poder estar en el futuro y saber, tener una información
que traes una información del futuro. Entonces, ¿qué pasa? Como tú estás buscando una manera de resolver esa intuición yéndote al pasado, pues claro, al final la anulas. Y es como, joder, si es que la intuición es algo que yo de verdad creo que es algo muy concreto, muy concreto. Entonces, o sea, muy concreto y muy objetivo. Yo realmente creo que es algo objetivo. No puedo demostrarlo, porque claro, ni tengo ni la capacidad ni tengo las ganas tampoco, pero es que creo que es algo muy objetivo. A ver, una pregunta dice. ¿Debemos pensar en un tipo de público al crear algo? Pues hombre, a ver. Yo creo que no. Yo creo que uno tiene que expresarse y luego el público deviene. Obviamente, claro, aquí hay unas cosas casi sociales, ¿no? Pues sobre todo con la cuestión de, claro, si tú haces cosas, yo en ese caso concreto sí que, por ejemplo, con lo de los niños, pues sí que veo que es algo, algo donde yo pondría la única diferencia. Porque, bueno, creo que ahí se da un error bastante grande el pensar que, no sé, como pensar que a los niños se les puede dar cualquier cosa, ¿no? O que... pero bueno, eso es algo distinto. Pero no, yo creo que siempre que no tienes que pensar en el público, porque si tú piensas en el público, estás pensando en una abstracción. Entonces, ¿en base a qué? ¿Quién es el público? El público siempre es como una proyección. Entonces no... Dice, no creamos para nosotros y al que le resuena irá a ese público. Claro. Dice, crear es impulsado y ahora quitar el todo. Claro, en realidad, claro, aquí la cosa es que es la idea de crear, ¿no? O sea, a ver, crear, estamos creando constantemente. Por eso yo siempre y lo digo, que la creatividad es algo que es algo constante, se está creando todo el rato. Incluso estás creando todo el rato o sea, y se está creando inconscientemente, pero estás creando también los problemas que para manifestar algo. Entonces, aquí la cuestión ya no es tanto en ponerse en la cosa esa de voy a crear, ¿no? Que es como un poco cuando lo que también me ocurre con lo de meditar, ¿no? Es como voy a meditar, me voy a poner, o sea, no he estado meditando y ahora voy a meditar, ¿no? Pues no, hombre, es que o es que la meditación debe ser como un espacio total. Entonces, claro, si entiendes que estás creando constantemente, inconscientemente estás creando todo constantemente, entonces ahí sí que entiendes que bueno, o sea, sí se puede entender que eso te lo puedes poner a tu favor, ¿no? O sea, puedes de alguna manera tener una relación con eso, con la creación, pero yo creo que no es tan, o sea, que es una idea confusa esa de voy a crear, tengo ganas de crear, no quiero crear algo, es como, bueno, no sé, es que es muy abstracto eso y además es un poco abrumador. Bueno, sí, yo creo que es más como expresarte, expresarte. O sea, a ver, dice, y los ensayos, o sea, la preocupación desde la intuición, que es un ensayo y luego que es estructura, es la estructura la que quitarías. Ah. No, bueno, a ver, claro, a ver, si tú estás pensando en una que eso también ocurre mucho. Cuando se piensa, por ejemplo, haces una obra de teatro, si tú dices, coges un texto que ya está escrito, claro, ahí los ensayos, cuando ensayas es donde tienes que entrar en el vacío, porque ahí es donde va a surgir la creación, porque en realidad luego la representación
en la representación de una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Digamos que está todo medido, las luces entran en un momento, tal, pero ahí donde donde se crea es en ese espacio vacío. Y esto pasa muchísimo también, muchísimo, que justamente como en los ensayos se están usando técnicas, al final simplemente es como que se usan, pues eso, como se usan 4 recursos conocidos y entonces se está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces no surge como esa magia, ¿no? O sea, para mí el ejemplo perfecto es si tú, y que siempre lo digo, es como si tú aprendes técnica de novela, ¿no? ¿Qué es la técnica de novela? Cómo escribir un personaje, cómo desarrollar un personaje, ¿no? Entonces, cuando te pones a escribir, dices, bueno, venga, sí, los personajes tienen que... Tú has estudiado la técnica y dices, bueno, sí, tiene que haber como... un personaje tiene que tener estos rasgos, hay que definir al personaje. Entonces estás ahí, bueno, pues voy a definir el personaje. Entonces, claro, estás tensionado. Es que es como... No sé, o sea, no hay ningún tipo de fluidez porque estás controlando todo lo que está ocurriendo. No, bueno, pues no dejas que ocurra nada. Entonces, claro, muchas veces en las producciones, ¿no? Una producción, pues eso, una producción teatral o incluso para una película, ¿no? Es como que como todo como se está tratando de hacerlo bien y se está con ese miedo, se reduce el espacio de realmente de creación, que en ese caso sería el ensayo, ¿no? O igual que en una película. Una película pues está todo tan medido. ¿Por qué? Porque el director está ahí como queriendo tenerlo todo controlado, queriendo que todo salga adecuadamente, que quiere poner todos esos recursos que ya se ha aprendido para bueno, que ya sabe que funcionan. Entonces al final, ¿qué pasa? Reduce el espacio de creación al mínimo. Entonces, claro, luego ves el producto y dices, bueno, claro, no sé, está bien, no está mal, pero claro, al final no hay ni un aporte, nada personal. O sea, es como que eso lo podría haber hecho cualquiera. Y eso también es algo que yo siempre pregunto, es como cuando aquí ya más hablando de algo artístico, pero incluso, por ejemplo, respecto a la pareja o respecto a un montón de cosas, también podría funcionar. Yo creo que la pareja es un espacio muy artístico también, ¿no? Donde realmente tú estás creando algo único. Entonces, es como esto respecto, pero claro, en la obra se ve muy bien, ¿no? Es como esto que tú haces lo podría hacer otra persona, lo podría hacer otra persona realmente, esto. Si la respuesta es que sí, pues entonces es como que no hay nada tuyo, no has aportado algo tuyo. Entonces, pues ahí es porque estás trabajando en un lugar muy seguro. Eh, entonces, no es una cuestión de quitarle la estructura, sino que el ensayo sea justamente eso, un ensayo, o sea, un espacio de creación. Un espacio de creación donde tú juegas, pero no juegas con unos recursos que ha conocido, sino juegas con unos recursos, o sea, sin recursos, que eso es lo que yo digo que para mí son estos momentos de hablar, ¿no? Porque hablo y entonces se están creando cosas. Al final eh, ocurren cosas nuevas. No se puede, no es una cuestión de hacerlo bien o hacerlo mal, es una cuestión de hacerlo a tu manera y eso, pues obviamente puede que solamente comunique con un tipo de personas porque habrá otro montón de gente que está pensando en, no, yo es que quiero algo más, o sea, porque ellos mismos están en esa vibración de querer hacerlo bien, entonces esa gente a lo mejor no va a vibrar contigo. Y eso yo lo entiendo, respecto a mí lo veo y lo entiendo y me parece lógico, es como, claro, los que quieren hacerlo bien o los que están buscando cómo expresarse a través de una manera muy, no sé, como muy segura, quieren hacer ese tipo de dibujos, pues a lo mejor, claro, ven lo mío y dicen, pues es que esto no me interesa, está mal, es feo, bueno, pues claro, pues, pero porque no te fijas no estás en la comunicación, ¿no? Entonces, dice, crear para otros es ser un poco esclavo de la moda o no te permite ser 100% honesto contigo mismo. O sea, siempre que se produce algo es para otro. Siempre, o sea, yo siempre digo que el arte es muy sexual, porque
bueno, todo es muy sexual porque todo implica una comunicación. Entonces, yo no soy de esas personas que digo, no, mi obra pura, ¿no? La pureza de mi obra que se expresa y eso, entonces, no, eso es una relación, eso es una relación. Y obviamente es igual que en una relación personal, en una pareja, pues tú no es como yo soy así, no, es como qué bien que a ti no te guste partes de mí, entonces, no sé, haya como pues eso, una comunicación, un intercambio, un desarrollo hacia algo, ¿no? O sea, yo considero que mi obra, o sea, lo que yo estoy haciendo, que no sé lo que es, no sé ni a dónde, pero no es algo mío, es algo mío con la gente que está ahí, pues eso, que lo mira, que le gusta o que no le gusta, o sea, todo eso forma parte de mi obra. No podría decir es mi obra, es mía, no, es algo que es en conjunto. Porque ese conjunto a mí me aporta muchísimo. Si alguien de repente me hace un comentario, si me dice algo, eso nutre y eso hace que yo vaya moviéndome. Pero igual que en una pareja, es como, oye, no sé, pues me podías saludar cuando nos levantamos, pues lo mismo, al final, pues es una buena idea, pues bueno, te voy a para, o sea, no, eso hace que algo mm, no es como, no, o sea, eso hace que algo se mueva, no es la cosa de, no, es que yo soy así, yo soy exactamente así. Sí, efectivamente, cuanto más seas así, pero obviamente estás con otra persona, sino ¿para qué quieres estar con otra persona? Pues yo siempre digo que realmente la pareja no tiene ningún sentido si no es para crecer, ¿no? Si no creces y la creación artística y cualquier otro tipo de creación, si no es para crecer, ¿para qué? Es para mostrar quién eres tú, como no, o sea, es verdad que algo sale a través de ti porque es tu individualidad, ¿no? La que se está mostrando, pero está en relación. Entonces, bueno, a ver, lo que pasa es que es cierto que tú luego también todo es paradójico, siempre todo es paradójico. Y es lo más importante, entender que todo siempre es paradójico. Obviamente también tú puedes, estos son siempre límites, ¿no? Es como todas las estructuras impiden y permiten. Entonces hay como una especie de palpitar entre el impedir y el permitir. Entonces, si tú te pones muy en lo que quiere todo el mundo, ¿no? Ves que eso funciona, es verdad que al final te puedes esclavizar. Yo también le pasa a muchos artistas, que es como hacen una cosa y funciona y entonces es como que solo van por ahí. Y eso qué pasa, que también, de alguna manera, en ese espacio se pierde el espacio, o sea, en ese momento también se pierde ese espacio de dolor, porque ese espacio de dolor siempre está y siempre te va a permitir crear. Entonces, es verdad que hay artistas, ¿no? Hay gente. O sea, que a mí me da un poco de rabia hablar de los artistas porque creo que esto no se circunscribe a lo artístico, pero que, que, que dices, joder, fue moderno durante 5 años. Dice, y luego ya dejó de ser, luego ya lo ves y es una cosa espantosa. Dices, qué raro, es raro. Luego hay gente que dices, pues que siempre ha estado creando cosas toda la vida hasta que se murió. Dices, claro, eso tiene lógica. A mí lo otro me parece un poco extraño, me parece simplemente que es como que te has metido en una rueda. Entonces, mmm, dice, ¿cómo? Ros Silva me dice, ¿cómo? ¿Cómo? Pero no sé qué es, ¿cómo? No sé qué es. Bueno, entonces eso, creo que esto se entiende, ¿no? Pero, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Es un buen momento ahora para una pregunta. Para, para ampliar esto, porque yo puedo seguir y dale que te pego y bueno, es verdad que en este medio, al no, no estar los ojos, a mí, por ejemplo, cuando hago charlas con personas eh, en directo con personas allí, estoy viendo los ojos y estoy interactuando con eso. Entonces, claro, eso es algo muy, muy guay. Dice, antes y de las... dice, antes de Insta y de las redes sociales, ¿dónde creabas? Pues hombre, la verdad es que en concreto yo, bueno, siempre he estado ahí un poco en esa historia, siempre he estado también un poco en esa lucha también, ¿no? Con este tipo de ideas. Pero es verdad que, claro, en los años 80
bueno, o en los años 80 yo era todavía un poco jovencito, pero en los 90 sí que sí que también hice algunas cosas de estas, pues performance, actuaciones y no sé qué, y en realidad era un poco la misma historia. O sea, la estructura funciona igual, aunque no, claro, yo antes de las redes sociales pues hacía otro tipo de cosas. Es verdad que luego también estuve mucho tiempo sin hacer nada, pero bueno, cuando yo sí que hice cosas antes de las redes sociales y en realidad era lo mismo. En la medida en que tú tenías, bueno, pues que estabas abierto a ese espacio, se producían cosas y en la medida en que no, pues era un poco lo mismo. O sea, y yo mismo, a mí me ha pasado muchísimas veces de que, no sé, que he tenido oportunidad de... O sea, me pasó muchas veces que yo qué sé, pues tenía la oportunidad de hacer algo, pues como en ese momento quería hacerlo bien, pues es como que perdí ahí todo lo perdí ahí, porque ya entonces entraba, no sé. Eso pasaba mucho, eso se ve mucho en el mundo del arte, ¿no? Como alguien, pues no sé, hace un tipo de dibujo, está dibujando y tal y cual, no sé qué, y luego entra, y luego yo qué sé, tiene relación, o entra en Bellas Artes y tal, y ya empieza a hacer un tipo de obra muy formalista, bueno, formalista, que ahora lo formalista es lo súper vanguardista, sin no sé qué, o sea, como que ya entran unos códigos que ya son códigos aprendidos, entonces tú lo ves, y me dices, bueno, en realidad obras como muy conceptuales donde se diluye la persona. Hay obras conceptuales donde no, pero en estos códigos muchas veces se diluyen las personas ahí. Y esto yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. Es como siempre que haces algo, ¿no? No sé, quedas con alguien para tomar un café y es como... usas o puedes usar todos los códigos que ya sabes que funcionan, ¿no? Eso se ve mucho en los programas estos de que buscan parejas, ¿no? Pues claro, va la gente y pone todos sus códigos a funcionar. Entonces, claro, son como cosas imposibles, no existe la comunicación, porque estás ahí como, quiero esto. Entonces, en cualquier ámbito de la vida pasa eso. En la medida en que tú entras en ese espacio y desde ese espacio trabajas, se produce la comunicación. Si tú pones por delante mm, cómo hay que hacer todo, cómo hay que hacer absolutamente todo, no dejas espacio a ser, entonces te estás negando, ¿no? Que eso pasa muchas veces cuando dices, no, es que... o sea, cuando pasa esto con la vergüenza, por ejemplo, es como que me da, no quiero ir a este sitio porque van a pensar de mí que lo hago mal. Entonces es como, bueno, tú qué sabes lo que van a pensar realmente, pero bueno, aunque probablemente mucha gente piense que está mal, pero la cuestión es que el hecho de ir y hacerlo, pues a lo mejor a los que piensan mal en algún momento luego dejan de pensarlo, pero claro, la cuestión está en que tú en realidad qué pasa a no hacerlo, a no ser que lo hagas exactamente igual que la idea que se supone que tienes de cómo se hace, entonces claro, así no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Bueno, creo que me estoy yendo por las ramas, son menos cuarto, si alguien tiene una pregunta más concreta, lo agradecería. Si no hay más preguntas, pues no sé. Si no hay ninguna pregunta ni nada, ningún comentario, a lo mejor... Dice, ¿puedes volver a explicar cómo ves lo de la creación a través de las redes sociales? Me siento identificada con la forma arcaica que has dicho. Ay, qué mal veo. ¿Cómo mira lo que hago, aunque me gusta lo que hago? ¿Cómo? A ver. O sea, lo que yo he observado es que cuando siempre que hay un conflicto respecto a la manera de hacer algo, ¿no? O sea, en cualquier ámbito, ¿no? Tienes un trabajo, que en realidad es un trabajo que ha llegado al que has llegado por haberte adaptado, por haber querido ser bueno, por haber querido hacer las cosas bien, y entonces al final acabas un trabajo que está bien, ¿no? Entonces, pero hay algo en ti que te dice que no. Esto es un ejemplo, ¿no? Algo que te dice que no, que tienes que ir a más. Entonces tú intuyes que hay algo más, ¿no? Y sientes que hay algo más, sientes que estás ahí, estás intentándolo. Entonces, en la medida en que a ver, que esto refiere a un
a un conflicto que es sistémico, ¿no? Que viene de estas ideas adquiridas, ¿no? Que no viene de la propia ¿cómo se dice? De la propia experiencia, ¿no? Viene de ideas que has ido adquiriendo, ¿no? Entonces, en la medida en que eso ocurre, las soluciones que se buscan para resolver eso son arcaicas. Entonces, es como, pues no sé, es como si ahora una persona dice, no, es que yo quiero pintar. Entonces dices, pues sí, vale. Y entonces tú pintas y te gusta pintar, sí. Y incluso esa persona ha empezado a pintar y tiene algunos cuadros y dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? Y entonces esa persona dice, no, pues es que estoy buscando hacer una exposición. Y dices, vale, muy bien, vas buscando hacer una exposición. ¿Por qué? Porque es su idea de que los artistas se mueven a través de hacer una exposición. Entonces dices, bueno, pero estamos en 2020, o sea, o fíjate, estamos en 2019, todavía no ha habido la pandemia, ¿no? O sea, estamos en 2019, dices, o sea, los usos son distintos. O sea, es verdad que sí que hay gente que a través de una exposición pues puedes sacar su trabajo, pero ahora mismo empezar por ahí es como un poco raro. Es como si. Es como si. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Es como si tú le dijeras yo que sé, a Picasso o a esta gente ahí, dijeras, oye, ¿tú qué idea tienes? O sea, no sé, o sea, te vienes a un bar, a un café conmigo, te vienes a un café, ¿no? Estás ahí en París, en principio del siglo, y le dices a Picasso, te vienes a un café y dice él, no, es que no me gusta. Y los cafés, no me gustan los cafés. No. Ir a cafés, no. Yo es que soy más de quedarme en mi casa. Entonces dices, bueno, o sea, pero es que ese era el momento de los cafés donde ahí se hacían todas las reuniones, estaban todos los marchantes, estaba toda la gente, pues obviamente eso era parte de su vida. Luego en los 80 eran ir a salir a discotecas y ahora nos ha tocado que sean las redes sociales. Pues es que es la vida. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Dice, entonces, en la medida que esa persona busca, dice, una solución arcaica, es porque se está moviendo en unos conflictos de falta de permiso que son sistémicos. Entonces, ahí es donde uno tiene que darse cuenta de qué tipo de soluciones está pensando y qué tipo de soluciones está negando. Porque dices, bueno, es que estoy negando la mayor, o sea, estoy negando el hecho de que vivo en este mundo. Entonces dices, o sea, yo eso lo veo constantemente, y sobre todo en el mundo de los artistas, que me dicen, no, es que a mí las redes sociales no me interesan. Es como, es una pérdida de tiempo. Y dices, ¿una pérdida de tiempo? Por favor, o sea, ¿cómo va a ser una pérdida de tiempo? Entonces, claro, es verdad que, claro, si tú las usas de una manera arcaica, como, ya te digo, como un lugar donde tú muestras lo que haces, pues efectivamente, bueno, las redes sociales es simplemente es un lugar interesante, pero no tal, pero es que tú lo usas como un lugar de creación, un lugar, ¿por qué? Porque es una nueva técnica, o sea, digo, es una nueva tecnología, y todas las nuevas tecnologías han implicado nuevas creaciones. O sea, es que eso es la historia, es el ABC de la historia del mundo, ¿no? O sea, se inventa la lupa, o alguien inventa un cristal de la lupa, y eso produce nuevos desarrollos, ni siquiera diría avances, pero nuevos desarrollos de la vida. Entonces, todo te está señalando hacia un lugar. Entonces, si tú haces un uso arcaico de la tecnología, pues claro, o sea, si tú tienes la posibilidad ahora de con un móvil, que es lo que a mí me pasaba. Yo hacía cosas, pues eso, en los años 90, cuando era un adolescente, hacía cosas para los que necesitaba una cámara de vídeo, un VHS, 2 VHS, porque estaba ahí, ¿qué tal? O sea, hacía un montón de cosas que ahora está todo dentro del móvil, todo. Un sonido muy bueno, una imagen bastante buena, o sea, y si no es buena da igual, porque es muy, muy dinámica. O sea, es verdad que se ha perdido una calidad, pero se ha ganado mucho dinamismo. Entonces, si en ese punto no lo vives, pero es que pasa exactamente igual con las relaciones. Hace 100 años el tipo de las relaciones tenían unos códigos mucho más cerrados, y hace 200 muchísimo más cerrados, y hace 300 muchísimo más cerrados. Ahora mismo tenemos unos códigos en las relaciones muy amplios, igual que toda la historia del arte se ha liberado de un montón de códigos, y sin embargo muchos de los conflictos, como son sistémicos, vienen al mismo, que es como en realidad se está buscando poner como soluciones arcaicas a cosas que la vida te está diciendo que no van por ahí. Pero claro, ahí está justamente donde yo hablo de este espacio de dolor, de este espacio de vacío, que es en el vacío donde creas. No puedes entrar en una relación diciendo, quiero que esto sea así, 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 así. Es como, bueno, entonces, ¿qué pinto yo? O sea, ¿qué pinta la otra persona? Claro, para eso, no sé,
casi mejor tener relación con un animal, que es como, bueno, se adapta a ti, pero si quieres una persona, claro, obviamente pues tendrá que haber una relación, una comunicación, y muchas veces eso es lo que impide que haya una relación, obviamente. Pero, o sea, quiero decir que al final no es una cuestión de las redes sociales, es una cuestión de casi todo en la vida. Pues igual que hace 200 años, pues era más difícil tener abiertamente, tener una relación, tipos de cosas que hoy se pueden hacer totalmente abiertamente y no pasa nada. Pero claro, por eso digo que hay que ver cómo justamente es la mente la que siempre busca para controlar, busca soluciones conocidas. Y entonces, ¿qué va? Al pasado. Entonces, ¿qué pasa? Pues usas referentes del pasado, usas referentes de cómo las cosas se tienen que hacer o cómo las cosas se han hecho bien, aunque luego ese bien no es ni bien ni nada. Dice, ¿por qué crees que en el vacío de dolor si estás desganado? ¿Por qué creas si estás desganado, si no tienes energía? Bueno, es que en realidad la falta de energía viene del esfuerzo de intentar mantener una estructura, ¿no? Es lo mismo que estoy explicando ahora. Tú estás manteniendo dentro de una dinámica que ya ha cambiado, ¿no? Dentro, por ejemplo, de una pareja actual, estás intentando mantener una estructura arcaica. Eso es tal esfuerzo que eso es lo que agota. Eso, estoy seguro que eso es lo que más agota. Es justamente intentar mantener como el control de una situación que, digamos, ha cambiado. Es como ir a un viaje. Eso es como estar en un viaje, irte de viaje, simplemente, con un grupo de personas, intentar organizarlo como si fuese un viaje organizado, intentar llevar a esas personas como si fuese tener todo tal. Es como, entonces estarías luchando todo el rato contra ese grupo, ¿no? Imagínate, te vas con un grupo de personas y esas personas están viajando un poco, viéndolas venir, a ver por dónde van, si van un día esto tal, y tú sin embargo llevas tu plan exactamente y estás luchando contra todos para que todos hagan exactamente eso. Dices, no, pero para eso están los viajes organizados en los que te dicen esto y esto. Pero claro, pues no sé, creo que era Eckhart Tolle, ¿no? Que decía, la vida no es un viaje organizado, la vida es una aventura. Pues sí, es verdad. Bueno, no, Eckhart Tolle no, la vida también es un viaje organizado. Hay un montón de gente que necesita hacer viajes organizados y bueno, ahí sí les funcionará y me parece muy bien. Pasa es que, bueno, en la medida en que tú quieres explorarte a otro nivel, tienes que entrar en ese espacio de vacío. O sea, y solamente en ese espacio de vacío de que tú te vas no sé, a la India o a, yo que sé, a donde quieras, y no tienes ni idea de lo que vas a hacer, ni dónde vas a dormir, ni dónde vas a comer, ni dónde vas a nada. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, pues obviamente, como tú estás ahí y estás con todos tus recursos pues lo consigues, al final lo consigues. Y entonces luego, ¿qué pasa? Luego cuando llegas te dirán, ¿has estado en Varanasi, Barahami? Y tú, pues no, pero es que en mi viaje no estaba ir a ese lugar. Dices, no, es que ese es el mejor lugar. Dices, bueno, pues ese será el mejor lugar para ti. O dentro de tu guía. En tu guía ponía que ese es el mejor lugar, pero yo me he ido a un viaje que era mi viaje. Y yo he estado donde ha salido. Obviamente habré visto cosas que tú no has visto. Entonces, a eso es lo que me refiero, que son soluciones estandarizadas que se buscan para problemas que están abiertos, no son, o sea, en dinámicas que están muy abiertas. Entonces, esto vale para la pareja, esto vale para mis amistades, esto vale para el trabajo, vale para todo. O sea, obviamente el trabajo hace 200 años o 100 años no tenía nada que ver con ahora, que tú te puedes crear tu propio trabajo. Entonces, claro, si estás buscando estructuras o le preguntas yo que sé, que te dé un consejo tu abuelo, pues te podrá dar un consejo de sabiduría estructural, pero no, el pobre no podrá decirte como algo relacionado con esto, concretamente, con las redes sociales, con algo. Pues a eso es a lo que me refiero. Dice, ¿y no es posible que te quedes paralizado en ese espacio?
Pues sí, es posible quedarse paralizado en ese espacio. Claro, es verdad que tú puedes, por eso la vida es muy inteligente, por eso te va dando las cosas. Tú no pasas, cuando alguien dice, no es que no me quiero exponer en las redes sociales, es como, no te vas a exponer. Si tú empiezas, tú te abres una cuenta de Instagram y pones una cosa, te pones una foto tuya desnuda, no la va a ver nadie, porque no tienes ningún seguidor. O sea, la vida te va poniendo las cosas, entonces te va dando poco a poco. Si es verdad que si a mí hace un año me ponen delante de 2000 personas, pues a lo mejor me hubiera bloqueado, pero la vida es, no sé, yo en ese aspecto ha sido todo muy orgánico, se ha ido, pues no, otra cosa es que tú quieras estar donde no quieres estar, entonces si quieres estar donde no quieres estar y quieres forzarlo, entonces ahí sí que va a haber un problema, pero si eso, no sé, yo es como, no sé, estoy seguro que hay un montón de ámbitos en los que lo haces. Lo que pasa es que a lo mejor hay un ámbito que es donde tú intuyes que es más poderoso, que hay el deseo que se ha convertido en miedo, ¿no? Te está amenazando, pero ¿por qué? Porque hay mucho que dar. Eh, bueno, creo que el tema ha quedado claro, ¿no? En plan, ¿de qué hablo? ¿No? ¿De qué hablo? Pues ¿de qué hablo? Pues hablo no estoy hablando de qué, de crear, de ese espacio, de entrar en el espacio de crear y no intentar controlarlo. Eh, pues bueno, ya casi es la hora, se me ha pasado volando esto, ¿no? Voy a dejar, esto sí que lo voy a conservar, lo voy a dejar pues que esté aquí las 24 horas en Instagram, luego lo voy a pasar como todos estos los estoy pasando a YouTube, entonces los colgaré en YouTube. Eh, no sé, pues, ¿qué más cosas? El jueves espero que alguien, bueno, propondré otro juego por si te apetece explorar esto. Justamente es un juego que implica justamente moverse, ya publicar algo, ¿no? Hay que hacer una historia de estas, una historia de Instagram, entonces ya es como que es dar un salto, porque si ves un texto, me lo mandas a mí, es como, pero no lo publiques. No, tienes que publicarlo, lo tienes que publicar tú, me tienes que etiquetar y así yo lo publico. ¿Por qué? Porque en realidad eso es una creación conjunta y estamos ya haciendo algo juntos, ¿no? Entonces, tanta historia de hacer algo juntos, pues esto es algo juntos, ya está. Entonces, esto el jueves. Entonces, el jueves hago esto, el martes que viene seguiré, mientras sigamos aquí, pues seguiré y quién sabe, esto es una relación ya digo que yo 7 semanas, ya esto es una relación, la semana siguiente es la 8ª semana, ya esto hay que empezar a preguntarse qué somos, ¿no? ¿Qué somos, de verdad, qué somos el uno para el otro? Porque y no sé qué más cosas. Si a alguien le interesa, pues en mi web está abierta y hay cosas para hacer, formularios y todo. ¿Qué quieres? Pues no sé. Y ahí por si a alguien le quiere interesar sobre el tarot del espejo. Y no sé qué más. Pues una semana más. Eh, Muchas gracias por estar ahí. Gracias por escucharme y gracias por ampliar todo lo que yo lo poco, o sea, lo que hago, porque esto, ya digo, estar ahí no es algo que sea escuchar mi chapa, es recrearnos. Venga, que tengo que terminar, que ya me están avisando. Besos, besos. Muchas gracias. Gran abrazo para todo el mundo, para ti. Finalizará.